Aló, mi nombre es Mara Zeta Flores, antes conocida como Bomi Sakine, y estoy aquí para platicarles todas sus dudas que tienen sobre Synchronicity Live Action. En los últimos meses habrán notado que mis amigos y yo hemos estado lanzando una serie de fotos y videos misteriosos para llamar su atención. Y eso es porque queremos que ustedes se unan a nosotros en este nuevo proyecto live action basado en la saga de Vocaloid Synchronicity. Estoy demasiado emocionada, es un proyecto que he querido realizar durante años y que al fin se haya llegado la fecha en que lo podamos hacer. Es increíble, no saben. Yo sé que con este nuevo proyecto han surgido muchas dudas sobre si esto es un regreso, si va a haber más live actions, cómo se va a manejar todo. Estoy aquí para resolver muchas de sus dudas, empezando con la duda número 1 y más importante. ¿El team está de regreso? Y la respuesta es no, no lo está. No, el team no está de regreso. Déjenme les explico. Cuando estábamos activos haciendo live actions, uno de los últimos proyectos que surgió e ideas al aire era hacer la saga Synchronicity. Yo me obsesioné con la idea. Siempre he querido hacerla. Tengo años planeándola, imaginándola, visualizándola, y ahora sé que aquel momento jamás iba a ser el ideal para hacerlo. Han pasado quizá unos 5 años desde que hicimos nuestro último live action. Creo que todos mis amigos y yo hemos madurado y hemos aprendido demasiadas cosas, así que estoy completamente segura de que este es el momento ideal para realizarlo. Y la razón por la que no he reunido nuevamente al team es porque este proyecto realmente deseo hacerlo con mis mejores amigos, con esas personas que veo cada fin de semana, que me emociona mucho estar con ellos, que me divierto en grande. Es este grupo de personas que jamás me voy a cansar de ver y a los cuales amo demasiado. Esto no significa que no sienta aprecio por el resto del team, solo que estas personas en específico son aquellos que siempre han estado conmigo y que me han apoyado y que estarán ahí para mí, y que estoy muy orgullosa de decir que son mis amigos y a quienes amo demasiado. Y estoy tan emocionada por hacer esto con ellos. Realmente desde el día número 1 me dijeron, va, estamos dentro y te apoyamos. Así que es con esa gente con quien quiero hacer este proyecto. Coincidentemente muchos de ellos son miembros del team, pero ¿qué se le va a hacer? Pero eso tampoco significa que el resto de los miembros del team estén excluidos. Me gustaría que pudieran participar con nosotros de alguna forma. Y pues también estoy muy emocionada por mostrarles a estas nuevas personitas que yo sé que van a amar. En unos días más haremos la presentación oficial de todas estas personitas que estarán involucradas, así que espérenlo muy pronto. Muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué ahora es el momento ideal, no antes? Verán, yo entré al team con una gran pasión sobre la edición. En esa época yo estaba estudiando la carrera de diseño industrial, la cual ya terminé y oficialmente soy licenciada. Pero estando trabajando en el team, encontré mi verdadera vocación y me di cuenta cuál es el camino que quiero seguir en mi vida, que es esta, la de hacer videos, dirigir, no solo live actions. Me interesa hacer cortos, me interesa entrar al mundo del cine, me interesa entrar a la televisión. Es este gran mundo de magia e historias que nos transportan a mundos, que nos conmueven, que nos hacen sentir emoción, que nos hacen llorar. Es todo esto a lo cual he encontrado un gran amor, y es el camino que quiero llevar en mi vida. En verdad me hace tanta ilusión y me encanta, como no tienen una idea. En este tiempo he desarrollado nuevas habilidades y he aprendido mucho. No solo descubrí mi pasión por la edición, sino que descubrí que quiero ser una gran directora. Todavía no tengo la gran experiencia del mundo, pero sé que con esta pasión que tengo dentro y con el gran esfuerzo que le estoy poniendo y la gran ayuda de mis amigos, que en serio me están apoyando en todo, sé que podremos realizar un gran trabajo, y sé que no solo yo aprendería mucho de esta experiencia, todos los que me rodean también. Es una gran oportunidad de crecimiento para nosotros, y qué mejor que con este proyecto con el que siempre he tenido una gran ilusión y del cual estoy enamorada. Y espero que al cumplir este sueño pueda cumplir de cierta forma el sueño de tanta gente que nos está viendo y que durante años nos han apoyado
y han disfrutado nuestro trabajo, y en verdad espero no decepcionarlos. Quiero que ustedes también cumplan de cierta forma su sueño de vernos juntos nuevamente haciendo un último live action, un proyecto de esta magnitud. Y con magnitud me refiero a que realmente quiero que esto sea grande, no simplemente grabar en nuestras casas, en nuestros parques públicos. Quiero realmente transportarlos a mundos que jamás imaginarían a través de sus pantallas. Y para esto se requiere mucha planeación, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y como es un live action de Vocaloid, obviamente se necesitan unos grandes cosplays. Para quien ha hecho cosplay sabe que esto no es trabajo de un solo día y que no es nada barato. Y es aquí donde quiero pedir su ayuda. Como se habrán dado cuenta, hace unos meses lanzamos una encuesta donde les preguntamos si les interesaría apoyarnos con este último proyecto live action. Y estoy muy feliz de decir que la respuesta fue mayormente positiva. En verdad, no saben, eso fue lo que nos está animando a poder seguir adelante con este proyecto. Hubo una infinidad de gente que nos envió sus palabras de amor, de apoyo y de entusiasmo. Y es gracias a ellos que ahora estamos preparando este proyecto realmente. En serio, por ustedes esto se está haciendo realidad. Para poder realizar una producción de calidad necesitamos recaudar dinero que no solo será invertido en los cosplays y en las pelucas, sino que también en las locaciones, las cuales son muy importantes al momento de querer transmitir la magia que nos ha mostrado Synchronicity una y otra vez. El simple hecho de querer transmitir esta idea de que los personajes están en la búsqueda de Rin, tenemos que llevarlos a un entorno que se adapte a lo que estamos buscando. Antes, cuando hacíamos live actions, buscábamos cualquier parque público que nos diera la ilusión de un bosque para poder representarlo, pero estas locaciones eran muy difíciles de manejar, ya que siempre había gente corriendo, niños jugando, autos pasando y columpios y bancas que siempre rompían la ilusión. Es por eso que nosotros tenemos que salirnos de nuestra zona de confort, de los lugares que conocemos, e ir más allá para poder conseguir estas locaciones a las cuales yo me gusta llamar mágicas. Algunas de estas tienen costo por renta de uso y otras simplemente se encuentran muy lejos de donde vivimos, así que tenemos que transportarnos al lugar. También queremos rentar equipo de grabación un poco más profesional de lo que solemos usar para poder dar una mejor calidad a este proyecto, tal y como lo merece. Y es por eso que en unas semanas vamos a iniciar un proyecto de recaudación en Fondeadora, donde ustedes, si así lo desean, pueden contribuir con lo que ustedes gusten. En serio, solo si lo desean. No es obligatorio y tampoco es como que les queremos estar quitando su dinero. No, o sea, si en verdad, de corazón, quieren aportar con algo, $1, en serio, es bastante para nosotros. No tienen una idea de lo agradecidos que estamos ya con todo el apoyo que nos están dando, los mensajes de amor que nos envían cada día. En serio, cada vez que vemos que comentan y que están emocionados, nos animan bastante. Eso también nos ayuda mucho y ni de chiste pensarían robarle su dinero. Créanme que todo el dinero va a ser invertido en absolutamente todo el proyecto. No solamente van a hacer lo que ya les mencioné, que incluyen los cosplays, las pelucas, las locaciones, sino que también va a ser en la postproducción. Vamos a tener que meter animación porque hay un dragón gigante en la historia, así que esperamos poder meter un dragón gigante en la historia. La animación cuesta. También queremos hacer más cosas. Vamos a hacer fotos, vamos a hacer esto, aquello, tal. Son tantas cosas. ¡Ah, qué emoción! Y todas estas cosas que vamos a hacer se las vamos a dar a ustedes. El hacer una aportación en este proyecto no va en vano. Claro que se los vamos a retribuir a ustedes. Queremos enviarles postales, queremos enviarles fotos, queremos enviarles wallpapers, queremos enviarles, no sé, videos de saludos. Yo sé que quieren ver bloopers, claro que van a ver bloopers y se los vamos a enviar. Me han dado tantas sugerencias ustedes de lo que quieren recibir a cambio y sí se los vamos a dar porque estamos muy agradecidos. En serio, estamos muy agradecidos. De hecho, me encantaría que me siguieran dando sugerencias de qué les gustaría recibir a cambio de donaciones. Podemos hacer rifas, podemos hacer esto y aquello, no sé, lo que se les ocurra. Yo estoy en verdad
emocionada y encantada de hacerlo por ustedes. En verdad, no tienen una idea. Hace unos días en una de las encuestas recibí un mensaje. Ok, pausa. Es muy necesario que detenga el video en este momento, porque a partir de aquí mi mente se volvió un caos total. Si de por sí los últimos 10 minutos ya les he repetido una y otra vez lo agradecida que estoy en verdad, como si no me hubiesen entendido a la primera, ahora estaba intentando recrear un momento emotivo que sucedió la primera vez que grabé este video unas semanas atrás. Pero como todos sabemos, esa clase de momentos son efímeros y espontáneos. La clase de momentos que, a menos de que seas un actor bien estudiado, son difíciles de repetir. Ahora, ¿pueden ver cómo mi cerebro está a punto de explotar? Es en serio, hacer este video fue algo agotador mentalmente. Tardé casi 1 hora en hacer esos primeros 10 minutos. Si prestan atención cuidadosamente, casi pueden escuchar a un hámster gordo intentando hacer girar una rueda en mi cerebro. Ok, así que para intentar aclarar mi mente, le envié un mensaje de desesperación a un amigo, diciéndole que no podía hacerlo y que no iba a funcionar. El cual no me respondió a tiempo. Y de haberlo hecho, pudo haber evitado lo que viene a continuación. ¿Están listos? Será un clip largo y sin cortes. Veamos. Les seré honesta. Este video lo grabé hace unas semanas y por cuestiones de audio no me gustó, así que lo estoy volviendo a grabar. Y justo cuando llegué a esta parte me puse a llorar porque tenía mucho sentimiento. En verdad fue algo que me dolió y que lo sentía muy dentro. Entonces lo dejé salir ese día. Hoy no es lo mismo, creo que ya superé ese momento. No voy a llorar porque ya siento que me liberé al decirlo. No sé si quieran ver ese video, pero es realmente honesto lo que digo ahí. No sé, no me gustan los engaños y no me gusta jugar con los sentimientos, pero en verdad me interesa que vean que lo que digo y lo que hago es sincero, en verdad es sincero y este sueño que tengo es demasiado grande y demasiado importante para mí. En verdad tengo años pensando en esto y trabajándolo y ideándolo y juntando gente y platicando, no sé, he hecho tantas cosas. Es una espinita que jamás me voy a sacar hasta que lo haga. En verdad, tengo que hacer este proyecto de alguna forma u otra. Y solo hice este video para que entiendan y sepan que soy honesta en lo que digo. No, ustedes siempre, hay quien se me haya acercado y me ha hecho alguna pregunta, yo les contesto de la forma más honesta que pueda. En serio, me gusta que las cosas se manejen claras y transparentes. Y eso es lo que les voy a dar con este proyecto, si deciden apoyarnos. Y si no quieren contribuir, en serio que no hay ningún problema. Insisto, con sus palabras de aliento, con que compartan los videos, con que se emocionen con nosotros, que estén participando de alguna forma. En serio, no saben lo feliz que me hace. Estoy muy agradecida por todas esas personitas que he conocido y que se han acercado a mí por medio del team. En serio, no tienen una idea. Ha sido como una bendición. De no ser por ustedes, de no haber sido por esto, de no haber sido por este proyecto, jamás habría descubierto qué es lo que quiero hacer con mi vida. Jamás habría encontrado mi camino. Jamás
siento que es como un sueño, que se cumpla. Y estoy muy feliz, y estoy muy orgullosa de todos los amigos que he podido conocer a través de esto. Y estoy muy agradecida porque me siento bendecida en verdad. Por eso quiero ponerle todo mi esfuerzo. Quiero seguir este camino, quiero crecer, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir haciendo grandes cosas. Cada vez que ustedes me decían que les gustaban mucho mis ediciones o cómo había actuado o cualquier cosa, cada vez que escuchaba sus palabras de aliento, sabía de que sí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer. Y esto es lo que seguiré haciendo el resto de mi vida porque es lo que me gusta y no importa lo difícil que se ponga el camino. En verdad. Seguiré aquí. Muchas gracias, en serio. Perdón por terminar esto así, pero es muy importante para mí que las cosas queden claras y ser honesta con ustedes. Yo sé que hay gente que no le gusta que sucedan estas cosas y me pueden llamar exagerada, me pueden decir sentimental, me pueden decir lo que quieran, pero yo ya lo saqué y ustedes me escucharon, así que estoy feliz por eso. Y nada más me queda decir que en verdad, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, por favor déjenme todo aquí en los comentarios. Si quieren, no sé, darme alguna idea de que, queremos recibir saluditos, o queremos que nos envíen fotos de este tipo, o que nos envíen el DVD, no sé, tengo muchas ideas de lo que podríamos dar de recompensas. Espero que les gusten, sugiéranos más cosas, díganos en qué les gustaría aportar, cómo les gustaría aportar, ya sea de manera económica o con sus palabras de aliento. En serio, muchos me han dicho que les encantaría ayudarnos económicamente, pero realmente no pueden. Y yo lo entiendo, en serio que lo entiendo. No es necesario. Tenemos una meta a la cual tenemos que llegar para poder hacer el proyecto, ya que Fondeadora es de todo o nada. Si no llegas a la meta no puedes recibir dinero. Así que pues vamos a ver cómo funciona esto. Ojalá que sí se pueda. Y gracias. Síguenos en nuestras redes de Synchronicity. Tenemos página de Facebook y tenemos Twitter. Así que visítenlos para que se sigan enterando de todo. Para que vean las actualizaciones, que vean videos, que puedan ver los detrás de escena, algunos bloopers, los teasers que ya hicimos. Y la próxima semana se estarán presentando a todos los integrantes de este proyecto y los personajes que estarán haciendo. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos para la próxima. Bye.